Nuestro país es un escenario migratorio profundamente complejo, así como miles de mexicanos y mexicanas salen en todo tipo de condiciones, algunas marcadas por la violencia, por la desigualdad. También miles de personas del sur global atraviesan nuestro territorio para ir al norte, pero también muchas de esas personas se quedan aquí en nuestro país. Hoy en Nosotras hablaremos de las mujeres en tránsito por México y también de las dificultades y violencias que las atraviesan, pero también de los cuidados que desarrollan para resistir a todas las dificultades de la migración. Para ello nos encontramos con dos expertas en género y migración, Olivia Olivares, antropóloga social por la ENA, que actualmente cursa la maestría en estudios de género en la UNAM. Somos compañeras de maestría y su trabajo se especializa en estudios sobre migración en tránsito por México, cuidados y reproducción social. ¿Cómo estás, Oli? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También nos encontramos con Abril Tinoco González. Ella es doctora en antropología social, profesora investigadora adscrita a la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que estos sí son tus rumbos. ¿Cómo estás, Abril? Son mis rumbos. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación, Julia. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. No, pues bienvenidas a nosotras. A mí me interesaba mucho que tocáramos este tema porque sabemos que hay mucho estigma, hay xenofobia y también hay mucha desinformación sobre la situación de migración y en este caso la situación de tránsito de mujeres, sobre todo de Centroamérica. Ahorita ya nos irán contando que quieren ir para el norte, pero que tienen que atravesar también por un país que tiene mucha violencia, desigualdades. Entonces es un tema muy importante y espero que allá en casa puedan abrirse, escuchar con atención y tal vez cambiar de perspectiva si algo les hace sentido. Entonces, primero, quisiera que definiéramos migración, porque como que todas las personas sabemos, pero vayamos adentrándonos con una breve definición. Olivia. Bueno, pues la migración se puede entender como un proceso de movilidad humana donde las personas buscan mejorar la vida propia, la de su familia e inclusive la de su comunidad. A veces es parte de una tradición y a veces es parte de una estrategia de la misma familia o de la comunidad para mejorar el entorno. Y algunas veces es con muchas situaciones de privilegio, pero otras... Efectivamente, otras también tienen unas características como la de la migración en tránsito que estamos hablando. No por eso quiere decir que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos no sea también compleja, así como la de otros países. Sí. Y tú, Abril, también para irnos contextualizando, empezar a saber un poco más sobre este tema, ¿cuáles serían los principales tipos de migración? Bueno, hay una tipología muy amplia de migración, pero podríamos decir la migración interna y la migración internacional por un lado. La migración interna se da dentro de las fronteras de un país, la internacional cruza fronteras, justo la de tránsito se trata de una migración de tipo internacional. Luego podemos encontrar, por ejemplo, en el espacio migratorio de México vamos a encontrar algunos tipos de movilidad que tienen que ver con la emigración, es decir, quienes van desde aquí, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? El retorno, el retorno de personas, que también es un tipo de movilidad, ¿no? A la inversa. La migración en tránsito. O sea, te estoy hablando solamente de un tipo, o sea, como para hacer una tipología. Luego de ahí, claro. La migración en tránsito es otra. La inmigración, quienes llegan a residir. Y el desplazamiento interno, ¿no? La migración interna y el desplazamiento interno son algunos otros tipos de migración. Ahora mismo, nuestro país se caracteriza porque en él confluyen todos estos tipos de migración, ¿no? La emigración, somos un país que ha sido expulsor desde hace muchas décadas, en lo que va del siglo XX. Somos un país también con migración en tránsito, somos un país con amplias corrientes de migración interna, migración de retorno que se ha venido
intensificando en los últimos años, Sí. esta migración de retorno por las políticas migratorias, sobre todo en Estados Unidos. Y también somos un país donde se ha intensificado el desplazamiento interno forzado. ¿Y creen que también se haya intensificado la discriminación y el estigma? También. Olivia, y en realidad esta pregunta es para las dos, para que se complementen, porque este es un programa que aborda todo desde una perspectiva de género y me gustaría que nos centráramos como en la situación de las mujeres. Entonces, ¿por qué razones suelen migrar las mujeres de Centroamérica, pero también de Venezuela, ¿no? Que es otro país que Colombia, donde vemos también mucha migración? ¿Por qué razones? Pues es multicausal. Muchas mujeres migran principalmente por la violencia de género que ejercen sus familiares, sus parejas, grupos delincuenciales que también existen en sus países. En el caso de Centroamérica, pues lo que son las maras. No pueden vivir una vida tranquila las mujeres, entonces deciden pues también migrar a partir de esta violencia que ya no las deja vivir una vida pues feliz, podríamos decirle. Otra también podría ser pues la búsqueda de una mejora económica. Sí. Estos países centroamericanos tienen ya una larga data de migrar. Lo que ha sucedido a últimos años es que se feminizó la migración. ¿Qué quiere decir esto? Que antes solo eran los hombres los que salían. Después, ya que los hombres se establecieron, antes estoy refiriéndome a los 70s, 80s, ya que se establecieron, entonces se originó lo que es la migración para la reunificación familiar. Es decir, ya con el dinero y los recursos mandaban a traer a sus esposas, a sus hijos, hijas. Y bueno, posteriormente, ya entrados los 90, los 2000, también ya las mujeres, sin ir a una reunificación familiar, iban a encontrarse con sus familias, pero ya para buscar un desarrollo económico personal o familiar. Entonces podría ser ese y bueno, la reunificación familiar, que no nada más es con las parejas, sino con otras familias o inclusive amigas. También la migración es mucho de oye, me está yendo súper bien aquí en Chicago, hay un restaurante. Sí, lánzate para acá. Ajá, y entonces, pues también así a través de estas redes es que las mujeres empiezan a decir, oye, ¿y por qué? Y si yo me voy, mi prima puso su salón de belleza y dice que yo corto muy bien el pelo, entonces es como deciden migrar para allá. Abril, ¿tú agregarías alguna otra razón que No, yo creo que son fundamentalmente estas. Es que, claro, hay que identificar de acuerdo al colectivo de que se trate, ¿no? Claro. Las mujeres de Centroamérica tienen contextos particulares, sobre todo el norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, Sí. por las que salen, y que ya lo ha dicho Olivia, ¿no? O sea, hay un contexto de violencia que recrudece las violencias de género también. O sea, se ha encontrado que hay un trasvase entre las violencias de género recrudecidas por la violencia social que se vive en algunos contextos, como el del norte de Centroamérica, ¿no? Particularmente El Salvador y Honduras, pero también en Guatemala, y lo mismo que aquí en México, ¿no? Las violencias de género se recrudecen por las violencias sociales. En el caso de las mujeres de Centroamérica, como ya lo comentó Olivia, vamos a encontrar que es multifactorial, ¿no? Y sí, yo diría que suele quedar en la sombra las violencias de género que viven ellas y por las que salen. Digo, no todos los motivos de expulsión están empujados por violencias de género muy particulares, sí es multifactorial, Claro. pero sí es importante que digamos que dentro de estos factores las violencias de género sí son importantes, ¿no? Que se viven en los espacios familiares, ¿no? Pero también en los espacios, digamos, más comunitarios, públicos, y que esto no suele verse. Sí, y es un tema muy duro porque salen de sus países y sabemos que dejar a tu familia, dejar tu territorio, dejar tus costumbres, sumamente doloroso, complicado. Salen de también contextos de violencia de género y otros tipos de violencia como mencionan, pero cuando están haciendo el tránsito por México también van a experimentar
otras violencias y situaciones de muchísima vulnerabilidad. De eso vamos a hablar ahorita que regresemos del corte. Ustedes no se vayan, vamos a un corte rapidísimo y regresamos con Olivia, con Abril y conmigo, Julia. Y regresamos a Nosotras, un programa feminista de Mexiquense Televisión. Yo soy Julia Didrikson. Nos encontramos con dos expertas en género y migración y hace un rato estábamos hablando de las razones por las cuales las mujeres migran. Ahora quiero que nos centremos también en las prácticas de cuidado y en las prácticas de resistencia, pero antes les quiero hacer dos preguntitas rápidas. Primero, también decíamos, Abril, que son mujeres de Centroamérica quienes atraviesan nuestro país para buscar otras vidas, pero ¿qué otras nacionalidades se suman recientemente a esta migración de tránsito? Sí, fíjate que eso sí es importante contextualizar, que a partir del periodo de pospandemia ha venido cambiando el escenario migratorio en México. De hecho, hay que decir que nos estamos convirtiendo de un país en tránsito a un país de destino y de refugio por la externalización fronteriza estadounidense, por el endurecimiento de las políticas migratorias, que eso ya es otro tema, ¿no? Sí. Además de las mujeres de Centroamérica, el norte de Centroamérica ha compuesto aproximadamente el 90% del flujo en tránsito, pero ya a partir de 2022 la proporción bajó y empezaron a aparecer otras nacionalidades que vienen de contextos de crisis políticas y económicas, como lo es Cuba, como lo es Venezuela y Haití. Entonces, junto con Honduras, El Salvador y Guatemala, las mujeres que están transitando por el país son mujeres venezolanas, mujeres de Cuba y mujeres de Haití. Sí. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, de Asia, aunque ya en mucho menor proporción, mujeres de China, o sea, que ya son, es migración en tránsito extracontinental, ¿no? Okay. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, de África, mujeres de Guinea, de Senegal, es decir, pareciera que no, pero por la posición geopolítica de nuestro país es un escenario muy complejo, ¿no? Claro. Y sí, la mayoría busca llegar a Estados Unidos, y a cada vez se complique más. Es más difícil. Claro, porque es más difícil. Buscan llegar a Estados Unidos. Y, por ejemplo, en 2023, la proporción más alta de mujeres en tránsito no fue de Centroamérica, no fue de Honduras o de Guatemala, quienes habían ocupado, digamos, las mayores proporciones en tránsito, sino fueron mujeres de Venezuela, okay, ¿no? Entre 2022 y 2023. Sí. Entonces, sí es importante mirar porque los motivos y las condiciones de salida de las mujeres de Venezuela todavía están poco comprendidas. Yo debo decir que me he centrado sobre todo en mujeres de Centroamérica, pero es importante entender estos otros colectivos. Totalmente. Y también entender que dependiendo de los contextos, pero también de cómo el imperialismo pone sanciones a ciertos territorios del sur, también eso hace que las personas vayan a buscar una mejor calidad de vida. Oli, nos estabas hablando de las violencias que atraviesan en sus propios contextos, pero ¿qué violencias atraviesan las mujeres que muchas veces viajan con infancias y muchas veces viajan sin una pareja, por ejemplo? ¿Qué violencias atraviesan cuando cruzan por nuestro país? Pues mira, aquí te tengo un dato. El 62% de las mujeres migrantes que ha encuestado la Organización Internacional de las Migraciones aseguran haber salido por violencia de género. Sin embargo, ya cuando están en el tránsito también sufren esta violencia. Con esta violencia nos referimos a violencia sexual, violencia económica. Es muy complejo. Tienen estos problemas. A ver. El perfil cuando se piensa en el perfil del migrante, se piensa en el perfil un hombre. Y entonces nos enfocamos en las problemáticas que puede llegar a tener un hombre. Claro. Sin embargo, el cuerpo de una mujer tiende a tener sus problemáticas específicas. En el cuerpo de las mujeres, pues siempre es la violencia sexual la primera que sale a la luz. Pero no nada más es esa, como ya lo estabas diciendo. El proceso migratorio
tiene una peculiaridad en este momento, la familiarización. ¿Qué quiere decir eso? Se han endurecido tanto las políticas migratorias de Estados Unidos que ya no pueden optar por regresar hacia su país para un cumpleaños, para la fiesta del pueblo, para un velorio. Ya no es tan fácil ni siquiera volver a pedir volver por sus familias. Entonces, lo que está tendiendo a pasar es que ya se viene toda la familia junta. Eso también implica otro grado de violencia, porque también al tener a las infancias, a las personas adultas mayores, personas inclusive con discapacidades, tienden a tener estas violencias donde es importante ver que institucionalmente están invisibilizadas. Claro. Entonces también es muy importante que no logran tener atención, no logran tener algún papel relevante en México, visible, ¿no? O sea, estoy hablando de esa visibilidad, estoy teniendo este problema, alguien me puede ayudar a resolverlo. Así es. Y bueno, Olivia está haciendo, y ojalá pronto terminando su tesis de maestría, y en tu tesis te centras en hablar sobre los también procesos de cuidado que se desarrollan en las caravanas migrantes. ¿Nos puedes contar algunos de esos cuidados que van haciendo las mujeres en colectividad? Sí. Bueno, pues también esta tendencia nueva a la caravanización por el mismo contexto de violencia que ha surgido contra los migrantes en tránsito por México, de la nacionalidad que hemos hablado. Entonces, esta caravanización es para visibilizar a las personas en grupo. Yo estuve trabajando durante el 2018 en la primera caravana que hubo. Y bueno, me sorprendió mucho que esta caravana surge como una burbuja de protección a los peligros que hay en México, como el secuestro, en fin, todas estas violencias que venían practicándose en contra de las y los migrantes en tránsito. Y entonces la caravana funge como esta burbuja de cuidado, de protección. Sin embargo, dentro de la misma caravana se reproducen violencias, porque al final es una caravana heterogénea, vienen personas de El Salvador, de Haití, de México, de Colombia, o sea, de México inclusive, porque inclusive los mexicanos se sentían seguros viajando con la caravana, pero pues se reproducían las mismas violencias de género, económicas. Sí. Entonces, fue muy interesante ver cómo las mujeres comenzaron a desarrollar estas prácticas de cuidado en comunidad. Es decir, las que venían con sus infancias, hacían estos cuidados con otras mamás, juntarse como a hacer un círculo en los campamentos y poner a las infancias en medio para que todas estuvieran al pendiente de las infancias, porque al final había tanta gente, en donde yo estuve, por ejemplo, en el Deportivo, habían llegado creo que 3,000 personas el primer día. Sí. Y se te va el niño corriendo, o tú ya fuiste a pedir comida o a buscar agua. Entonces, estas prácticas de cuidado que era vamos a actuar en comunidad, fueron uno de los hallazgos más importantes que yo pude ver, este desarrollo de la comunidad y sobre todo, parafraseando a Nancy Fraser, este modo de reproducir la vida a partir de los cuidados. Muchas gracias, Oli. Desafortunadamente se nos medio está terminando el tiempo, pero Abril, quisiera terminar contigo, que pudieras dirigirle también a la audiencia. ¿Por qué no estigmatizar? ¿Por qué no generar más odio contra población migrante? Porque hay muchos mitos también de que nos van a quitar el trabajo, de que son delincuentes, que es lo mismo que dicen de los y las mexicanas en el norte. Entonces, ¿qué podrías decirle a la audiencia que tal vez no esté tan familiarizada con este tema y que de repente se hayan echado comentarios xenófobos? ¿Qué les podrías decir? Gracias. Bueno, respondo a tu pregunta y nada más sumando a lo que comenta Olivia, que es muy interesante lo que comenta. Yo creo que hay que decir que las mujeres, al menos las que transitan por México, van
arrastrando un continuum de violencia desde sus países de origen, digo, no todas, pero sí hay historias que tú te encuentras, ¿no? O sea, yo he trabajado en albergues, no en caravanas, sino en albergues, y sí vas encontrando estas historias, ¿no? De un continuum de violencias y de un equipaje de cuidados. ¿Cómo viajan con este equipaje de cuidados? Que es parte del orden de género, pero, o sea, hay que verlo con estas dos lentes. Es parte de un orden de género, pero también es digamos, en este contexto migratorio, conforma formas de resistencia, Sí, como ya lo dijo Olivia, solamente como para sumar a lo que está diciendo. eso, pero se nos acabó el tiempo, entonces yo creo que vamos a hacer otro programa, si están de acuerdo, porque también tendríamos que hablar de qué están viviendo las mujeres y los hombres migrantes ahorita en Estados Unidos, que se ha complejizado tanto. Es que es un tema muy extenso, pero les agradezco muchísimo todo lo que nos compartieron. Estoy segura que allá en casa también se abrió un poco más la perspectiva de estas violencias, pero también esta esperanza, porque sabemos que hay muchos cuidados entre ellas y que también habemos personas al exterior que buscamos cuidar y buscamos que las personas que migran lo hagan en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias. Vámonos a la cápsula de recomendación. México es un país muy solidario y hay muchas muestras de ello con las personas en tránsito por nuestro país, pero también sigue existiendo mucha discriminación, xenofobia, estigma hacia las personas que en condiciones muy duras están buscando un mejor futuro. Así que el documental que les quiero recomendar hoy se llama Llévate mis amores, y trata precisamente de estos actos de solidaridad, en específico de mujeres que preparan comida y se las dan a las personas migrantes que están atravesando a partir de este tren que se llama La Bestia. Actos de solidaridad como estos son los que necesitamos seguir construyendo en nuestro país. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy, que hayan aprendido algo nuevo y que nos sigan acompañando en nosotras aquí en Mexiquense Televisión.